Bueno. Las emociones nos distinguen, sí, aunque realmente lo que nos distingue como seres humanos es la razón. Pero las emociones, la forma en que convive la razón con las emociones es lo que nos hace únicos y lo que ha determinado la historia de la humanidad y lo que determina también toda decisión que tomamos hoy. Vamos a trazar ese viaje, esa especie de viaje del héroe comunitario que es la historia de las emociones y la historia también de la evolución a lo largo de toda la historia, toda la evolución desde que el hombre pisó la Tierra. Tengo que hacer una precisión antes, y es que es evidente, ya un poco os ha contado Vicente quién soy, que no soy historiador. Pero lo que sí que soy es una persona curiosa. Soy una persona que me gusta encontrar relaciones entre conceptos aparentemente dispares y ver, como si fuese una mina, qué hay debajo de eso. Y eso es lo que un poco vamos a hacer hoy. Os voy a dar bastantes sorpresas a lo largo de esta sesión. Vais a encontrar relacionados elementos que ni siquiera hubierais pensado que podían ser comparados. Y en ese viaje es en el que nos vamos a embarcar. Primero, evidentemente, tenemos que saber o que tenemos que delimitar qué son las emociones. Las emociones realmente han sufrido mogollón de definiciones a lo largo de la historia. Pero yo creo que la mejor definición de una emoción es un aviso, un sistema que tiene el cerebro para darnos un mensaje y de esta manera podernos acercar hacia algo que está en nuestro ambiente o alejar de algo que está en nuestro ambiente. O bien lo vemos como una oportunidad o bien lo vemos como un peligro. Y claro, el sistema de aviso nos hace sentir de una mejor o nos hace sentir peor y entonces nos ayuda o nos empuja a quedarnos o a marcharnos de ese ambiente. Eso es en realidad lo que es una emoción, es un mensaje. Es un mensaje que emite nuestro cerebro para empujarnos hacia algo o separarnos de algo que evidentemente está en nuestro ambiente. Y las emociones son comunes a cualquier ser vivo. Cuando nosotros ponemos una mano o un periódico para matar a una mosca, cuando la mosca percibe la sombra, huye. Tiene un instinto de preservación, igual que nosotros. Es un instinto evolutivo. El primer instinto con el que nació el primer ser vivo fue el de reproducción y supervivencia. Eso es formulado en positivo, pero para permitir la reproducción y la supervivencia tenemos que tener otro mecanismo que precisamente nos aleje de los peligros. Y ese mecanismo es el miedo. El miedo es el mensaje que recibimos cuando hay algo que el cerebro determina que puede poner en supervivencia o bien a nosotros o bien a alguien que es importante para nosotros. En realidad su prioridad es la supervivencia tanto del sujeto como de la colectividad. Y eso está ahí dentro. Y claro, está ahí dentro y está dentro también de toda colectividad. Y ahora veremos cómo eso se ha traducido en decisiones colectivas también a lo largo de la historia y cómo la historia ha sido determinada por esas decisiones. Y también a lo mejor os sorprenderá saber que tenemos 3 cerebros,
3 cerebros superpuestos. El primer cerebro, que es el común a cualquier ser vivo, que es el cerebro más visceral, que tiene millones de años. Ese cerebro más visceral es el que determina, como os he comentado antes, la simple decisión de si nos acercamos a algo porque pensamos o determina que es favorable para nuestra supervivencia y la perpetuación de la especie, o si nos alejamos de algo. Eso es simplemente lo que viene a determinar ese primer cerebro más, bueno, tiene muchos nombres, pongámosle reptiliano, que está desde los reptiles. Luego, ese cerebro, cuando aparecen los mamíferos sobre la Tierra, recibe una actualización. Realmente hace lo mismo, pero, en este caso, utiliza mecanismos más complejos y más perfeccionados. Utiliza las señales que llamamos emociones para hacernos sentir de una manera que nos incite a acercarnos a algo o hacernos sentir de una manera que nos incite a alejarnos de ese algo. Y eso es, ya os digo, común incluso a cualquier ser vivo. Lo que pasa es que en ese ser vivo, a partir de mamíferos para abajo, realmente lo que está actuando es el primer cerebro. Y de mamíferos para arriba, lo que está actuando es ese primer cerebro con esa versión mejorada que nos proporciona el cerebro límbico, que se llama, que es el que realmente produce las emociones tal y como las entendemos nosotros. Y claro, se añade un cerebro más, que es el neurocórtex, que es el cerebro humano, que es perteneciente, mejor dicho, al cerebro humano. Y ese es el que realmente nos da la razón. Estamos empujados a esas dos decisiones, pero la razón es la que tiene ese derecho de veto para, recibiendo la información más consciente y más objetiva, determinar si ese primer impulso que nos han dado los dos primeros cerebros es real o es ficticio. Esos serían los 3 cerebros. Y es evidente que hay una paradoja ahí, porque los 2 primeros cerebros han tenido millones de años para desarrollarse y el otro cerebro solo unos cientos de miles. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene mucha más práctica, por decirlo de alguna manera, los 2 primeros cerebros y la información evolutiva está en esos 2 primeros cerebros. Y esos 2 primeros cerebros son los que, por decirlo de alguna manera, dominan lo que nosotros entendemos por inconsciente. Supongo que habéis oído hablar del inconsciente. Realmente la grandísima, enorme, casi única, por muy poquito, de todas las decisiones que tomamos es de tipo inconsciente. Y tenemos que hacer un esfuerzo para activar ese tercer cerebro, que tiene menos práctica, y que matice esas decisiones. Y es evidente que es más lento, tarda más, y por eso ocurren sentís muchas de las cosas que sentís. Lo sentís porque sois humanos, porque somos humanos, somos humanos, y porque está en nuestra especie. Y ahora veremos, como digo, cómo ha afectado a las decisiones colectivas. Ya os decía que las emociones, hay 2 emociones básicas, que es el amor entendido desde un sentido muy amplio, también el amor por la vida, el amor que implica la reproducción, y luego está el miedo. Con el amor, más o menos, como os decía, nos acercamos a algo y con el miedo nos alejamos de ese algo. Pero luego hay muchas emociones que derivan de esas emociones nucleares, por decirlo de alguna manera, o primordiales. Está la ira, que es una reacción también que viene determinada por el miedo. Está el asco, está el deseo, que es una especie de amor, por decirlo de alguna manera. Está la vergüenza, está el odio, todas vienen determinadas, estas 2 últimas por lo menos, por el miedo. La felicidad, que viene más determinada por el amor y que muchas veces se define por ello como la ausencia del miedo. Estas son las emociones, digamos, que conocemos, pero que en realidad se derivan de esas 2 emociones primarias.
Y cuando una emoción es estable es cuando hablamos de sentimiento de tristeza, sentimiento de alegría, que ya tiene una mayor estabilidad. Y aquí tenemos la historia emocional, ¿vale? Hace 2,5 millones de años aparecen los primeros humanos. Y con esto fliparéis, es cuando damos el primer salto cognitivo. Empezamos a creer que algo que no está ante nuestros ojos existe de verdad y nos afecta emocionalmente. Luego lo veremos. Hace 12.000 años aparece la revolución agrícola y os adelanto que en aquel momento tomamos una decisión, bajar un poquito más, similar también a la que han tomado de alguna manera el virus de la COVID al convertirse en un virus menos agresivo. Y luego veremos por qué. Y hace 500 años, con el descubrimiento de América, es cuando tenemos la revolución científica, que luego precedería a la revolución industrial y que es la que nos ha llevado de una manera vertiginosa al progreso y a los adelantos que tenemos hoy en día. Y así veis que la historia ha acelerado. Fijaos las cifras que os he dicho, ¿vale? 2,5 millones de años, 300.000 años, 70.000 años, 12.000 años, 500 años. Como veis, los hitos se van acortando. Y como comento ahí también, la historia acelera y es caótica e imprevisible. Y es más, cuando intentamos predecirla, se vuelve aún más caótica. ¿Qué ocurre hace 70.000 años? Ocurre algo que realmente no hay explicación todavía de cómo ocurrió. Y es que nuestro cerebro, que ya es un cerebro con una cierta razón, que ya se puede relacionar con los demás, que ya fabrica utensilios, que ya caza, evidentemente, pero ocurre algo. Hay una serie de cambios en nuestras conexiones neuronales y se da un salto evolutivo gigantesco. Y es que creamos la ficción, empezamos a imaginar. Antes, hasta ese momento, solo podíamos creer en lo que veíamos. Era una época de cazadores-recolectores y siguió siéndolo durante 60.000 años más, pero además solo se creía en el león que tenías delante, en la sensación de frío que sentías en ese momento, en que quien tenías delante era tu familia o la pequeña colectividad a la que pertenecías. Solo creías en lo que veías y tus emociones solo reaccionaban a aquello que tenías justo delante de ti, o a lo poco que podía recordar la memoria que tenías a ciencia cierta constancia de que había pasado. Pero en ese momento algo cambia. Algo cambia y empezamos a imaginar historias que no han ocurrido. Y empezamos a reaccionar ante esas historias como si fueran reales. Aparecen las primeras, no religiones, pero sí las creencias en mitos, en deidades, de alguna manera. No son religiones todavía organizadas, pero de alguna manera aparece la fe. La fe en algo que no tenemos delante. Y también aparecen, aunque parezca mentira, los cotilleos. El hablar de alguien cuando no está delante. Y nacen, se cree, como una especie de auditoría de aptitud, como un medio de saber si esa persona que no estaba delante era apta para la tribu, podía colaborar con la tribu o podía ser un peligro. Y de ahí vienen realmente los cotilleos y los chismorreos modernos. Aparecen hace 70.000 años. Pero es una necesidad para procurar la cooperación, para procurar la colaboración. Por tanto, el progreso de ese pequeño, en aquel momento, porque eran muy pequeñas colectividades, ese pequeño colectivo. Y claro,
¿para qué se empiezan a utilizar esa especie de estamentos invisibles? Luego aparecerán las castas, luego aparecerán los elegidos, los no elegidos. En realidad se hace para procurar el orden también. El cerebro es muy curioso. El cerebro actúa como cuando entramos en una página web de Internet y nos pregunta si aceptamos las cookies. ¿Para qué nos está preguntando si aceptamos las cookies? Ni más ni menos que para ahorrar recursos. La siguiente vez que entres en la misma página web, ya se van a autocompletar los campos, va a seleccionar la ciudad en la que estamos, va a adaptarse al usuario y va a gastar menos recursos y menos recursos del usuario para volver a seleccionar todas esas opciones. El cerebro actúa exactamente igual. Siempre busca atajos y ahorros de energía precisamente por eso, para ahorrar recursos. Y claro, cuando se establecen castas, el hechicero, los jefes, los que van a cazar, los que se quedan recolectando, realmente lo que está haciendo la especie humana es ahorrando recursos. En un primer momento, aparte de la decisión visceral de amigo o enemigo, o me puede ayudar a la reproducción o no me puede ayudar para la reproducción, empieza a determinar de qué manera, cuando se encuentra con un semejante, puede o debe actuar con esa persona. Y eso se hace a través de estamentos invisibles, a los que ha ayudado precisamente esa capacidad de ficción que ha nacido en el hombre y en el ser humano, y se ayuda precisamente de esos estamentos invisibles para procurar ahorrar recursos que luego le van a ser útiles para la supervivencia. Es lo que conocemos también, es lo que conocemos también como sesgos. Siempre tendemos a sesgos de generalización, sesgos de negación, el reduccionismo, el estereotipo. Todos esos son sesgos que pueden estar mal utilizados, pero que en general lo que buscan es ahorrar recursos. Tomamos decisiones a partir de conclusiones muchísimas veces precipitadas, pero que se basan en experiencias anteriores hacia sujetos o también acciones o situaciones que consideramos semejantes a las que experimentamos en el pasado. Entonces el cerebro ahorra recursos y lo relaciona y toma una decisión similar. Pues colectivamente hacemos exactamente lo mismo. Como os he dicho, con la revolución cognitiva empezamos a sentir emociones a partir de cosas que no vemos. Y luego eso, de alguna manera, se va a agudizar por una cuestión muy curiosa. Hace 12.000 años se ocurre otra revolución, que es la revolución agrícola, 10-12.000 años. Claro, ahí la revolución agrícola lo que en su momento permite es un cambio brutal, porque hasta entonces el hombre es cazador y recolector, y luego pasa a tener que domesticar animales y a tener que labrar la tierra con todo lo que se supone, con todo lo que de ensayo y error, que además se extendería muchísimos años, supuso. Curiosamente, probablemente fue una decisión evolutiva, porque para el hombre como sujeto individual le venía mejor, aunque parezca mentira, la caza y la recolección que la agricultura. Y de hecho, si lo pensáis, uno de los castigos que hace Dios a Adán en el Génesis, cuando prueba la fruta del árbol del conocimiento, es precisamente ese: labrarás la tierra con el sudor de tu frente, porque era mucho más complicado labrar la tierra que cazar o recolectar. Recolectar era coger precisamente un fruto que caía del árbol. Sin embargo, labrar, aparte de la dificultad que eso conllevaba, también conllevaba
otro elemento, y era la incertidumbre. Claro, el ser cazador también tiene incertidumbre, porque no sabe si va a poder cazar ese animal, pero es una incertidumbre a mucho más corto plazo. Y siempre sabe que algo va a caer del árbol y va a poder recoger, más o menos, aunque habrá épocas de carestía, pero digamos que todo peligro es más a corto plazo. Pero el problema con la agricultura es que es una incertidumbre el si va a haber una buena cosecha, si de repente, como pasa también actualmente, un cambio de tiempo va a destrozar la cosecha y todo el trabajo acumulado. Lo que precisamente el regalo envenenado, como una manzana de Blancanieves que se le da al hombre con la agricultura, es precisamente la incertidumbre a largo plazo. Y entonces se desarrolla en nosotros una cierta aversión al caos, que todavía tenemos. Nosotros somos producto de esa práctica de miles y miles y miles y miles de años de ser cazadores-recolectores. Pero encima tenemos de regalo también la incertidumbre que vino o la incertidumbre más a largo plazo que vino con la agricultura. O sea, que lo tenemos todo. Pero, fijaos, es lo que os decía antes, cuando sonaba un poco alta la música de Regreso al Futuro, es lo que os lo decía antes, de qué curioso, sabéis que los virus llega un momento en que tienen que tomar, no la toman conscientemente, evidentemente, ni tienen la categoría de seres vivos, pero sí que tienen una cierta capacidad evolutiva, y tienen la tesitura, en un momento dado, de me hago más fuerte, pero vamos a ser menos porque vamos a matar a la mayoría de nuestros huéspedes, o me hago más débil, individualmente considerado, pero aseguro una reproducción mayor porque voy a convivir más o menos con mi ambiente, ¿vale? Bueno, pues el hombre toma una decisión similar hace 12.000 años. El hombre que empieza a ser agrícola pasa más dificultades, tiene más problemas, tiene una vida más complicada, individualmente considerado, pero eso, a cambio, crea un crecimiento exponencial en la población, y la población se extiende por el mundo. Curiosamente, como exactamente hace un virus, que se asegura una supervivencia en estado más inocuo, pero mucho más extenso. Es curioso, ¿eh? Pero es que es la evolución. La evolución siempre nos lleva hacia una serie de direcciones, y esa serie de direcciones se la reserva en un lugar que está en los dos cerebros que hablábamos antes, que es un poco lo que denominamos el inconsciente, ¿vale? Y hay un inconsciente individual y también hay un inconsciente colectivo que guía a la especie. Y así es como esa población aumenta de manera exponencial. Y claro, ¿con qué nos encontramos? Con que tenemos una población que está aumentando, un cerebro humano que empieza a tener una aversión al caos, que tiene que regularse en poblaciones cada vez más grandes, y además tenemos esa incertidumbre que ya se nos ha puesto en ese disco duro, y que tenemos que acostumbrarnos a vivir en colectividades, como digo, cada vez más grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Que nacen los sistemas emocionales. Los sistemas emocionales implican que no solo como individuos tenemos una serie de emociones, sino que las compartimos en un momento dado con nuestro círculo. Y nuestro círculo puede incluir perfectamente nuestra ciudad o nuestro propio país. Y los compartimos de manera colectiva. El odio, la ira, el descontento, todo eso, y es más, es evidente que a lo largo de la historia ha habido, que también lo veremos, sujetos que han manipulado para que ese campo se abonara. Somos propensos también a tener esas emociones colectivas. Y, claro,
Para regular todo ese caos, que nuestro cerebro repele, es cuando empezamos a construir instituciones a través de ficciones y a través de la fe, no solo en la religión, sino en que esas instituciones pueden funcionar o por lo menos nos sirven para regular nuestra vida cotidiana. Por eso nacen conceptos como justicia, por eso nacen conceptos, y no solo justicia, sino las leyes que regulan esa justicia. También esas leyes requieren de rituales, requieren de elementos, códigos, también procesos que van a regular esa justicia, el dar la razón a alguien o en darla a la otra parte. El comercio, el crédito, una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito es una ficción. Establecemos la ficción de que estamos pagando al comercio, pero realmente no le estamos pagando con dinero. Hemos establecido una ficción por la cual luego va a cobrar ese dinero que estamos no dando, sino solo hay un sonido y como los magos, un gesto así, ¿vale? Pero realmente no está siendo una entrega de dinero con tan disonante, es otra ficción. De hecho, el propio dinero es otra ficción. Es una ficción en la cual damos algo a cambio de un servicio y esa ficción servirá al que lo recibe para recibir otro producto y otro servicio a su vez. Son realmente ficciones en el fondo. No es yo te doy un pescado que ya puedes utilizar a cambio de yo te doy un trozo de carne que vas a utilizar, sino que hemos creado, y es necesario cuando estamos hablando de poblaciones cada vez más grandes, que ya no se basan en la cooperación nuclear de la familia o de la tribu, estamos creando una serie de ficciones para poder regular nuestra vida cotidiana. Y ya digo, eso también nos lleva, ese aumento de la población, a esos sistemas emocionales. Y luego, por supuesto, las religiones y lo que han influido en la historia de la humanidad. Las religiones también nacen, en general, no me voy a entrar en religiones por sí mismas, pero voy a hablar en general, tanto de las politeístas como de las monoteístas. Las politeístas, que fueron las primeras que surgieron, realmente es lo mismo, nacen como una necesidad de regular, de dar orden o dar explicación a fenómenos que podían afectar a la vida de los sujetos y, por supuesto, de las poblaciones. Zeus era el dios del rayo, igual que Júpiter. Hestia del hogar, Artemisa de la caza, todo eran, digamos, sujetos, divinidades, que esa capacidad de fe que surge hace 70.000 años nos ha otorgado para poder regular o buscar ese orden dentro del caos o de la impredecibilidad de la vida o de la incertidumbre que nuestro cerebro aborrece. Y entonces eso, nacen esas religiones politeístas en las cuales hay como un contrato. El contrato es: yo creo en ti, ejecuto una serie de acciones que se supone te van a agradar y a cambio tú me vas a beneficiar. Y si leemos la Ilíada, si leemos los clásicos, nos vamos a encontrar con muchas situaciones de este tipo, ¿vale? Libaciones que se llama, sacrificios, para que el dios o la diosa favoreciera la empresa, la conquista o incluso, pues eso, el acceso a la política, lo que fuese que requiriese el sujeto o la colectividad del momento que profesase esa vida, esa fe en esa deidad. Y el Joseph Campbell, que hablé de él también aquí, se da cuenta es uno de los que se dan cuenta, un antropólogo, que se da cuenta de cómo todos esos mitos, todas esas leyendas, todas las historias de todas las religiones tienen mitos absolutamente comunes. Y eso, una vez más, es una emoción colectiva y es un intento de la colectividad de dar sentido a aquello que le resulta desconocido.
Y es curioso porque las religiones politeístas tenían como una cláusula de salvaguarda. Cuando las cosas no funcionaban, decían que por encima de los dioses, incluyendo de los dioses principales, de Zeus, de Júpiter, estaba un elemento que ellos no podían controlar y a los cuales pues, daban diversos nombres, como por ejemplo las moiras, y era el destino. Consideraban que los dioses podían empujar, pero que al final el destino de cada uno, el momento en que se cortaba el hilo, lo que determinase las moiras, eso era lo que estaba por encima. Y si algo no funcionaba, pues entonces no había sido, o había sido porque no había existido la suficiente fe o el suficiente sacrificio, o bien había sido porque el destino había determinado que no debía ser así. Y entonces hasta los dioses se plegaban a ese destino. Y luego, alrededor de unos 400 años antes de Cristo, y de esto también hablé, llegan esos sistemas filosóficos que intentan, en vez de buscar lo que es esas respuestas fuera, las intentan buscar dentro, en las acciones del hombre. Intentan que sea la razón, ya hemos comentado, ese neocórtex, esa especie como de juez de apelación, que si las emociones determinan algo, puede un poco decir, no, tengo toda la información objetiva y en vez de esto va a ser lo otro porque realmente es lo que conviene, ¿vale? Y eso es lo que un poco hablaban Sócrates, Platón, los estoicos, vamos, todas las religiones de la época y nos ha llegado hasta ahora, lo que determinan es la emoción es una cosa, la emoción puede llevarnos hacia un sitio, puede hacernos sentir una serie de emociones, puede hacernos sentir ira, puede hacernos sentir envidia, puede hacernos soberbios, pero la razón tiene que estar por encima. Tiene que coger esa emoción y un poco pararla, como si estuviese en un control policial, pedirle los papeles, pedirle qué pruebas tiene de ese hecho que está creyendo como cierto, recordemos los sesgos, y decir, bueno, sí o decir no. Y para eso, pues, para los filósofos, esa era la función de la razón. Y también se decía otra cosa, y es la virtud y la felicidad. La felicidad para ellos estaba en la virtud que llevaba a la paz mental. Eso era para ellos el concepto de felicidad, la satisfacción, con lo que se hacía y con la propia vida y con el hecho de que tú actuabas guiado por esa virtud y que además esa virtud era enfocada también a las necesidades colectivas, era enfocada al prójimo, a la sociedad. Cuando tú hacías una buena acción, no la hacías por ti, sino que lo hacías por los demás. Y en todo caso, te beneficiabas como uno más de esa colectividad, de esa buena acción. Esa era la manera en que un poco te era devuelta, pero nunca debías de buscar solo la satisfacción personal en las acciones que tú emprendías, sino que debía estar dirigida hacia la colectividad. Y entonces, también estos filósofos determinan que a través de la razón el hombre siempre tiene la elección de el bien o el mal, que es una elección consciente, que no es una elección animal, sino es una elección que nosotros tenemos precisamente por el lujo de tener la razón, tenemos la posibilidad de elegir. Es como en John Steinbeck, en el Este del Edén, habla de la palabra tinsel, que es un poco eso, esa elección que tenemos entre el bien y el mal. Y luego nacen las religiones monoteístas también, que creen en un Dios supremo que no rinde cuentas. Y también hay una serie evidentemente, de ritos, de credos, pero es una recompensa casi siempre postergada, después de la vida. Y en vez del destino se explica, y esto se relaciona con lo anterior, con el libre albedrío del hombre, el poder elegir entre un camino o el otro. Y
también se utiliza muchas veces por las religiones monoteístas el temor positivo. El Dios es como un padre y entonces, sobre todo en aquella época, para no desatar su ira había que comportarse de una determinada manera. Y son también, sobre todo, misioneras, cosa que las religiones politeístas no lo eran. Las religiones monoteístas, digamos, emprenden misiones, digamos, para intentar dar a conocer esa religión a otros pueblos. Y ahora vamos a ver momentos clave de la humanidad vistos a través también de las emociones. Como por ejemplo la caída del Imperio Romano. Un imperio es cuando se anexiona bajo un mismo, o sea, varios territorios, y se anexiona bajo un paraguas de identidad y cultura. Pero eso no es de la noche a la mañana. De hecho, muchas veces cuando hay una conquista, por parte de Alejandro Magno, por parte de Roma, cuando hay una conquista de territorios, en un primer momento simplemente se conquistan. No se intenta imponer esa identidad a esos territorios. O, por ejemplo, los británicos, cuando el tema de la India, no se intenta en un primer momento. Primero es un momento de subyugación y luego hay también un momento de indiferencia. Y luego es cuando los territorios anexionados primero quieren precisamente las mismas prerrogativas que los conquistadores. ¿Vale? Esa es una serie de fases por las cuales suelen pasar todos los imperios. Y luego hay revueltas, hay luchas y al final muchas veces o el imperio se descompone o se consigue precisamente ese objetivo, que haya una igualdad, como por ejemplo ocurrió en Roma, que se dio la ciudadanía a todos los territorios conquistados, y que haya una igualdad mayor entre todos los que están bajo el paraguas de ese imperio. Pero luego, precisamente porque el cerebro nunca está contento, primero quiere una cosa, luego quiere la otra, luego quiere, porque tenemos una hormona, que es la que manda sobre nosotros de una manera bastante fuerte, que es la dopamina. La dopamina es la hormona del cambio y de la anticipación. Es algo que nos ocurre, de hecho, constantemente. Desde el momento que entramos en las redes sociales estamos sufriendo dopamina. Cuando nos apetece un pastel de chocolate y estamos pensando en cuando estamos comiendo ese pastel de chocolate, también estamos recibiendo una segregación de dopamina. Cuando estamos descontentos con nuestra vida, estamos recibiendo, aparte del posible estrés y todo lo que tengamos, pero si estamos incluso moderadamente satisfechos con nuestra vida en la ciudad, en un momento dado queremos cambiar al campo y los que viven en el campo a lo mejor echan de menos la ciudad. Es algo que es consustancial a nosotros. Y también, al final, ese descontento, sobre todo cuando tiene una base real, cuando evidentemente hay una crisis económica que lleva al hambre, que lleva a la pobreza, que lleva a las necesidades, pues trae consigo una rebelión y, por tanto, trae consigo la ira. La ira, que es una reacción que se basa en el miedo y que es una reacción que tenemos contra aquel elemento, contra aquel sujeto que pensamos que nos está perjudicando de alguna manera. Y eso puede ser el vecino de al lado o puede ser, como ocurrió en el caso de Roma, puede ser también el imperio bajo cuyo paraguas estamos. Si a ello le añadimos que encima los propios sistemas tienden al caos, entonces tienden a la corrupción, tienden al desorden, pues nos encontramos ante una tormenta perfecta que explica muchas de las caídas de los imperios a lo largo de la historia. Porque es lo que pone ahí, cuando no se puede mantener el orden, por los factores que sean, es cuando gobierna el caos. El amor y las cruzadas. Claro, las cruzadas pensemos que nacen del cristianismo y que parecen romper, ya que es una guerra, lo que son los preceptos cristianos. Pero esto se explica a través precisamente de una contradicción. Somos seres de contradicciones, constantemente. ¿O no os pasa que tenéis contradicciones?
Lo que pasa es que racionalizáis las contradicciones que tenéis, bueno, que tenemos, que parece que ya he llegado de Marte. Racionalizamos las contradicciones que tenemos y entonces les damos una explicación que encaja con nuestra forma de ver la vida y ver el mundo. Eso, como os digo, se puede utilizar para el bien o para el mal. Personas religiosas pueden determinar en un momento dado que la mejor manera de demostrar ese amor hacia Dios o hacia el prójimo es precisamente a través de lo contrario, a través de la guerra. Y eso fue lo que sucedió en las cruzadas. Las cruzadas se llamó una guerra santa, una guerra justa, porque el cerebro racionalizó esa contradicción entre ese credo de amar al prójimo con esa orden aparentemente, digamos, totalmente contradictoria, que era vamos a matar y vamos a hacer la guerra. Y eso lo hizo como una guerra justa, una guerra santa y una guerra que es un instrumento para un fin, que es precisamente ese amor, ¿vale? Pero como veis, el cerebro también en aquella época y de manera colectiva racionaliza para poder salvar esa distancia y esa contradicción. Y otro momento importante que también tuvo que ver la dopamina, la confianza y el crédito del que hemos hablado antes. Es cuando Colón descubre América, en 1492. Ya sabéis que Colón no sabía que iba a encontrar un nuevo continente. Colón pensaba que iba a establecer una ruta comercial hacia lugares como Asia que ya tenía conocidos, pero primero le cuesta muchísimo la financiación del viaje y tiene que ganarse la confianza, intenta ganarse la confianza de ciertos mecenas y al final recurre a los reyes católicos, que le dan precisamente crédito, como hablábamos antes. Y el crédito no es ni más ni menos que una apuesta de que para Colón o para aquel que tú le das crédito, el futuro va a ser mejor que el presente, porque si no, no le das crédito. Y se basa eso en la confianza y una creencia o una, entre comillas, fe en ese futuro más halagüeño. Y evidentemente también domina eso, la anticipación, la dopamina, el deseo de descubrir, que tenía en aquel momento una gran barrera. Y es precisamente lo que decíamos antes. Colón no iba a descubrir un continente, porque en aquel momento se creía que ya estaba todo descubierto. No se pensaba que faltara algo más. No había como una especie como de barrera, y estamos hablando de apenas 500 años, como una barrera mental en la cual ya estaba todo dado, ya no había nada hacia lo que avanzar, nada que descubrir. Y entonces nos encontramos con el boom. De repente nos encontramos con que hay un nuevo continente entero, de gente además que no tenía ni idea de que iban a ir. O sea, es un momento clave de la historia de la humanidad por muchísimas razones. Y sobre todo por esa, porque hay una revolución, una nueva revolución en la cual se pone el foco no en lo que se sabe, sino en lo que se ignora. Hay una concienciación, hay una consciencia de que hay muchísimas cosas que se ignoran. Y en ese vacío que surge en ese momento es cuando empieza a dirigirse el progreso científico. El siglo XVIII, las revoluciones. Las revoluciones que también nacen, además, fueron dos revoluciones casi al mismo tiempo, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Y tienen muchas cosas en común. La presencia de un poder opresivo, que para los franceses era la realeza y para los americanos, mejor dicho, para los colonos americanos era Inglaterra, ¿vale? Que además les llenaba impuestos y cuando ya con el impuesto del té es el detonante que ya explota ese polvorín.
la necesidad, la querencia, porque claro, también es una ficción que nos damos, evidentemente nos benefician, ojo, pero es una ficción. Los derechos, el derecho a la vida, el derecho a... no es algo que vemos, es algo que determinamos que tiene que existir. El derecho a la propiedad, los derechos naturales. Tanto los franceses como los americanos empiezan a enumerar una serie de derechos que consideran que tenemos por el solo hecho, valga la redundancia, de haber nacido. Derecho a la vida, derecho a la felicidad, que también está en la propia Constitución americana, y por eso, y ese es el caldo de cultivo, la necesidad de esos derechos, más la ira, ¿vale? Como en Francia en el terror no se iban con chiquitas. Y ahí se da un caldo de cultivo, esa necesidad de ver reconocidos los derechos, el descontento, la pobreza, esa ira, ese miedo al futuro, esa incertidumbre, que es primero lo que lleva al caos y luego al intento de establecer un orden que sea para toda la colectividad, que es ni más ni menos que esas declaraciones de los derechos humanos y también la Constitución americana, que tiene muchas similitudes. Y evidentemente el problema es que eso, curiosamente, lleva a un nuevo establecimiento, ¿vale? de castas o de sesgos. Porque, como sabéis muy bien, a lo largo de la historia, siglo XV, XVI, XVII, hasta la Guerra de Secesión norteamericana, en Estados Unidos, en América, hay una esclavitud. Se trae digamos, a población de África en un primer momento porque estaban inmunizados a muchísimas de las enfermedades que en aquel momento había, como la malaria, pero eso lleva al hecho de que los esclavizan. Y entonces esa esclavitud se tiene que justificar una vez más de manera racional. ¿Y de qué manera racional se justifica? Se justifica entre comillas, evidentemente, ¿vale? Porque es injustificable. Pero la manera que tenían en aquel momento de racionalizar aquellos que estaban a favor de la esclavitud era considerar a esas personas, porque eran personas, como meros animales. Entonces se empiezan a establecer una serie de sesgos en los cuales pues, no tenían educación, eran bárbaros, porque siempre ha sido un poco, al igual que ocurría en la historia más antigua, ellos contra nosotros los civilizados y ellos los bárbaros. Pues aquí ocurre algo similar. Los bárbaros es esa raza que venía de África y que solo servía para trabajar, para soportar y para, pues eso, ser esclavos. Y eso, por desgracia, ese sesgo, es el que al encasillar a esa raza luego se perpetúa. Se perpetúa hasta prácticamente hoy. El racismo viene de esos sesgos que racionalizan esa mano de obra. Por tanto, ¿qué ocurre? Que esos derechos que se proclamaban para todos no alcanzan realmente a todos. Y eso es algo que también se ha perpetuado en toda la historia de la humanidad. Y luego llega la Revolución Industrial, en la cual empezamos, que viene un poco como consecuencia de esa necesidad de hacer, de descubrir, de saber todo lo que se ignora, que viene ya de esa revolución científica, y la revolución industrial lo que hace es domesticar las formas de energía. Coge el calor y lo convierte en movimiento, el vapor, todo eso que lleva a los sistemas de producción. Y los sistemas de producción también llevan a que se establezcan una serie de horarios que son los de las fábricas y son los que nosotros nos hemos acostumbrado a cumplir. Y de ahí viene todo. Y la intervención del Estado en esa producción también viene de ahí. Antes, evidentemente, el Estado existía, pero a partir de la Revolución Industrial es cuando se hace mucho más patente cómo el Estado empieza a regular la vida de la gente, más allá de la familia o más allá de la propia colectividad. Pero a la vez es cierto que contribuye a una mayor globalización y ha ido contribuyendo
a una mayor globalización y una mayor cooperación. Y claro, la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? ¿Y cómo se relaciona con la Segunda Guerra Mundial? Os he dicho antes que muchas veces las emociones colectivas, los sistemas emocionales colectivos, pueden ser manipulados. Y esto es un muy buen ejemplo de cómo un sistema colectivo fue manipulado. Después de la Primera Guerra Mundial y con la paz que fue bastante perjudicial para Alemania en su economía, había descontento, había ira, había pobreza, y Hitler lo aprovecha esa vergüenza y esa ira colectivas para echarle la culpa a los judíos de todo ese mal y favorecer primero su entrada en el poder y todo lo que ocurrió después y esa ansia de conquista que Alemania demuestra y que lleva a la Segunda Guerra Mundial y toda esa masacre y esos campos de concentración y ese exterminio que fueron justificados, otra vez la palabra justificado entre comillas, a través de ese ellos contra nosotros, ellos son los culpables de que nosotros estemos así, porque siempre también en el cerebro humano existe esa distinción de ellos contra nosotros, que es la versión colectiva de lo que os decía antes, de que la primera decisión visceral que tomamos cuando nos encontramos con alguien es si es amigo o enemigo. Y eso está también latente en nosotros. Y evidentemente eso Japón, de alguna manera, también ese honor, también esa vergüenza colectiva, también le sirve de justificación tanto para entrar en la Segunda Guerra Mundial como para, de una manera más positiva, tras el desastre que supuso para ellos la derrota en la Segunda Guerra Mundial, el resurgimiento que tuvo en las siguientes décadas, que llevó al Japón que hoy en día conocemos. Es una versión positiva de cómo las emociones colectivas no solo pueden llevar al desastre y al caos, sino que pueden también mejorar la vida de un país. Y nos vamos acercando ya hacia el final. Y llegamos a los años 60. Los años 60, la Guerra Fría. La Guerra Fría que enfrenta, de alguna manera, a dos antiguos aliados, Estados Unidos y Rusia. Dos concepciones. Hemos llegado, os habéis dado cuenta en este viaje, hemos llegado a la emoción colectiva favorecida por el Estado, que está muchísimo más presente, como decía antes, a partir de la Revolución Industrial. Y entonces se escogen dos caminos totalmente opuestos. El de los Estados Unidos, que es el camino del American Way of Life. Ya sabéis, la bandera, la igualdad de oportunidades, la tarta de manzana, la madre, la familia, y se acoge también, y es más, empieza a estar presente a partir de los años 60 en el lema de Estados Unidos, en la bandera, en el himno, empieza a estar presente Dios, la religión. Y era también un poco el incentivar el ellos contra nosotros. Los soviéticos que son los malos y nosotros somos los buenos. Y en la Unión Soviética se hacía exactamente lo mismo. Nosotros somos los buenos y aquellos son los malos. Era la utilización del ellos contra nosotros. Y, evidentemente, eso significa las carreras. Eso es una carrera. Uy, no sé por qué ahora. Y se está acoplando. No he hecho nada. Y eso significa precisamente la carrera armamentística, a partir de 1945, ya habéis visto, supongo, la peli Oppenheimer, se crea el arma nuclear y eso lleva al fin de la Segunda Guerra Mundial y es un arma que si se utiliza se acaba todo. Como bien dice en la película, si se utiliza de manera masiva, se acaba todo. Entonces, es algo que es como dos pistoleros enfrentados que están un poco incitando al otro a ver quién dispara primero. Y, claro, aparte de esa amenaza nuclear que lleva al miedo, crisis de los misiles, ¿cómo se cura ese miedo? Pues con la dopamina.
¿Y cómo se intenta cultivar esa dopamina? Con la promesa del espacio, la llegada a la Luna. Claro, representaba un hito absoluto porque era la primera vez que un organismo iba a dejar, un organismo vivo, por primera vez que nosotros sepamos, iba a dejar su propio planeta e iba a ir hacia un lugar que estaba apartado de su propio planeta, por primera vez. Entonces se crea esa competencia, esa carrera, ese dedo que señala a la Luna, como dice el refrán, y se crea esa distracción, que es animada por los sucesivos presidentes, por Kennedy, luego por Truman. Y claro, evidentemente desde el otro lado del telón de acero igual. O sea, llegaremos a la Luna antes que ellos. No, seremos nosotros. Y se establece esa competencia que en realidad era también una competencia de visiones del mundo. La mía es mejor que la de ellos claro, en Rusia, ojo, no se andaban con chiquitas. O sea, se cultivaba también el que el individuo debía ser feliz y estar de acuerdo con aquello que proclamaba el Estado. En Estados Unidos también era así, pero se hacía de otra manera, con otro tipo de estrategias. Pero ese choque emocional entre dos formas de ver el mundo, ese ellos contra nosotros, que sigue latente en el ser humano, es lo que determina esa Guerra Fría y esa carrera espacial. Fijaos que en Estados Unidos, y bueno, en realidad en muchísimos sistemas políticos del mundo se establece esa distinción entre conservadores y progresistas o demócratas. Claro, la conservación significa, y siempre este tipo de partidos, los que están en un extremo, pero también los que están, digamos, en esa banda, siempre esgrimen la seguridad, porque el cerebro busca la seguridad y el orden. Y sin embargo, en la otra banda se entiende que hay que correr riesgos por el beneficio de todos, ¿vale? Son dos visiones del mundo que chocan que pugnan por estar como visión predominante en el cerebro de cada uno, porque es precisamente la misma decisión que estamos tomando inconscientemente de manera constante. ¿Buscamos la seguridad o nos arriesgamos? Pues esa visión, esas dos visiones que conviven en nosotros son las que suelen representar los partidos políticos y que pugnan porque una de las dos sea la que prevalezca. Es curioso cómo todo tiene su equivalencia. Y para finalizar, voy a mostraros un vídeo y luego sacaremos conclusiones como final de fiesta. Bajar un... El baile y la historia de la humanidad. ¿Os habéis fijado cómo se baila el vals? El vals se baila. Esto me lo dijo el otro día en Víctor López, mi profe del Indi, y empecé a hacer conexiones e investigar. Y fijaos, se baila hacia arriba, ¿vale? Sin embargo, el baile es como el que habéis visto, que era la bicapel, o por ejemplo el blues, se baila hacia abajo. ¿Y por qué es esto? He estado estudiando un poco teorías después de lo que él dijo en clase y los antropólogos relacionan, y esto ya os digo, es un poco resumen de todo lo que he dicho antes, los antropólogos piensan que nuestro inconsciente relaciona el baile con la caza. Claro, tiene sentido, porque nosotros fuimos hasta hace 12.000 años cazadores-recolectores. Cuando aparece la ficción,
cuando aparece la manera de expresarnos también, cuando aparece la imaginación, nosotros celebrábamos la caza o solicitábamos que la caza fuera favorable a través precisamente de la danza, del baile, y eso aparece en las pinturas rupestres, en las más antiguas, aparecen bailes y danzas alrededor de la caza. ¿Qué ocurre? Que nuestro subconsciente, por tanto, nuestro inconsciente genético, evolutivo, dentro está relacionando siempre baile y caza. Claro, cómo estos bailes proceden del acervo cultural, no de la raza, del acervo cultural de las poblaciones africanas, el swing, el blues. Si os fijáis, bailan así, ¿vale? O sea, ya lo habéis visto en el vídeo. Claro, la caza, digamos, de sus ancestros, que es lo que se hereda, es así, es a ras del suelo. Los objetivos siempre suelen estar a ras del suelo. Sin embargo, cómo cazamos o cómo se cazaba, sobre todo aquellos colonos que en Europa, normalmente se caza de manera erguida. Se caza de manera erguida y los objetivos muchas veces están en el cielo. Por lo tanto, podría tener sentido que nuestro baile, que es lo que se relaciona por parte del subconsciente, sea hacia arriba, sea erguido. E incluso bailes como el balboa, que surgen a partir del swing, o del jazz, mejor dicho, es un baile que se toma en la península de California y que si tú lo ves bailar, es un baile erguido, pero es que es un baile precisamente que fue desarrollado a partir del jazz, pero por población blanca. Es una manera curiosa de ver cómo funciona la memoria evolutiva, la memoria genética que tenemos todos dentro por el hecho de ser humanos y que determina tanto las decisiones individuales como las decisiones colectivas, que son las que nos transportan por la historia. ¿Y qué tenemos hoy para finalizar? Tenemos una sociedad que evidentemente ha progresado, que en los últimos 50 años, y eso lo hemos visto todos los que estamos aquí, ha sufrido otro salto. O sea, recordemos la tecnología que había hace 50 años y la que tenemos hoy en día. Ha sufrido otro salto que no sabemos dónde va a llegar. Y eso en general, y es más, la guerra de Ucrania es una noticia desgraciada, pero hace cientos de años las guerras eran constantes y por todo el mundo. Entonces, estamos viviendo una época, pese a desgracias evidentes, de relativa paz. Con lo cual, a lo mejor el balance que nos tenemos que llevar es un balance positivo y pensar que a lo mejor ese famoso dicho de cualquier tiempo pasado fue mejor, pues a lo mejor nos lo tenemos que plantear como una jugarreta más de nuestro cerebro. Muchísimas gracias.